quedando ya prácticamente horas para que se acabe el plazo de inscripción a las primarias. Hemos visto que una candidata del Partido Socialista se bajó. ¿Y qué pasa en la otra vereda? Algunos no pierden la esperanza de que pudiera de último minuto generarse algo distinto. Vamos a estar conversando de esto, de lo que viene para primera vuelta, desafíos del país y más, junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Bien, pues Bárbara, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, noticias de último minuto, hace algunos instantes se bajó Paulina Bodanovich, ¿qué le parece? Así supimos, bueno, tiene varias connotaciones. Efectivamente, durante las últimas semanas, ella fue, creo que la última en sumarse y no logró subir o aparecer, digamos, en las encuestas. Y las consecuencias, en el fondo, son un poco evidentes. Se consolida la candidatura de Carolina Toá, y eso no lo veo, digamos, en una lógica de comentarista o analista, sino que tiene repercusiones también en nuestro sector, efectivamente, en toda la plataforma de candidatos políticos, candidatos a la presidencia que hay por muchas partes. También el Partido Radical creo que se sumó. Entonces hay señales de que en esa primaria muy probablemente podría ganar Carolina Toá, y eso tiene un efecto en la elección nuestra porque al final representa la continuidad. Y nosotros hemos sido muy claros y tajantes desde la candidatura de José Antonio Kast de que cualquier candidatura que represente continuidad de los malos gobiernos que hemos tenido en el pasado es señal de que no va a ocurrir lo que todos esperamos, de que se le ponga freno al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia en términos generales. Y que ha sido muy enfática en decir que no es continuidad. De hecho, Sí, lo único diga lo que que diga, realmente es continuidad, o al menos lo que plantea, es el candidato Winter. Puede decir lo que quiera, por supuesto, pero era la encargada de seguridad en el gobierno de Gabriel Boric. O sea, ¿qué más? Es lo mismo que cuando nosotros le reclamamos al segundo gobierno de Chile Vamos de que cómo podrían llegar a hacerlo distinto si estuvieron a cargo nada menos que para el estallido, para el peor manejo que se tiene registro desde el 90 en adelante de la seguridad pública en nuestro país por parte de las autoridades. Y claro, uno escucha a la candidata Evelyn Matei decir nosotros lo haríamos distinto, o otras cosas con guitarra, puras cosas que en el fondo no te desmarcan de haber sido parte de ese equipo de personas que lamentablemente miraba cómo nos incendiaban el país y no hicieron absolutamente nada. Sí hicieron algo, que fue no defender a los carabineros, que lamentablemente en estos días lo hemos tenido presente porque fue el Día del Carabinero de ayer. Bueno, en el caso del estallido era una situación bien anómala, bien distinta y probablemente nadie está preparado para una Sí, pero el cosa ejercicio así. del poder es el mismo, el ejercicio de la fuerza por parte de nuestras policías, el coraje que se debe tener para defender a tus carabineros y a las Fuerzas Armadas es exactamente lo mismo en cualquier circunstancia. Si no se tuvo el carácter, la determinación para hacerlo en ese entonces, que por favor salgan a explicarle a los chilenos por qué podría ser distinto, si es que el día de mañana viniera, digamos, una revuelta de ese calibre, y si son al final las mismas personas las que están a cargo. Bueno, mirando el escenario que viene, obviamente para usted no es lo mismo competir en la primera vuelta con la candidata Toá que con, por ejemplo, Gonzalo Pinter, el diputado. Y además de la... Cada uno por su lado representa cosas distintas. En una primera vuelta, para ser francos, para el votante no habitual, genera un impacto también que gane esa primaria de izquierda Carolina Toá, porque se tiende para algunas personas, particularmente para quienes no están acostumbrados o que miran de lejos la política, se tiende a confundir con Evelyn Matei en algunas cosas. La trayectoria, muchos años, siempre la han visto, en las políticas públicas en términos generales tienden a coincidir. Pero en el caso de José Antonio Kast también, me pensaría en la trayectoria, también era la UDI, o sea, claro, desde ese punto de vista él también ha estado... Hasta que nos convencimos de que el desdibujamiento que tenía ese partido y la comodidad con que se plantearon adentro de los gobiernos de Sebastián Piñera hizo que teníamos que fundar, digamos, un movimiento nuevo que por lo demás ha sido bastante exitoso. Y en el caso de que fuera Winter el candidato, se genera también un efecto de tener la inexperiencia, la llegada, digamos, de personas que no tienen equipos o que los equipos en el fondo estaban llenos de ideología, de eslogan, pero que no necesariamente tenían personas que condujeran con seriedad. O sea, en el fondo, mimetizarse con Gabriel Boric también sería continuidad. Desde ese punto de vista, claro, cada cual tiene sus pros y sus contras, si es que lo miramos desde esta vereda, desde la competencia. Pero me da la impresión de que lo que está ocurriendo al final es un dato objetivo, van a tener la primaria y muy probablemente, si es que todo sigue igual, va a ganar Carolina Toá. Quedan pocas horas, todavía no pierden la esperanza. Desde Chile Vamos insisten en que ustedes y el candidato Kaiser puedan ir a esa primaria. Definitivamente no. ¿Por qué no? ¿Por qué llevar eso a primera vuelta si lo podrían hacer ahora y después llegar todos unidos, incluso con lista parlamentaria unida? Porque nosotros, Bárbara, estamos total y absolutamente convencidos de que el próximo gobierno tiene que terminar con el narcotráfico y particularmente el crimen organizado.
para que este deje de avanzar, se necesita tener al frente a alguien que las bandas delictuales le tengan temor. Efectivamente, que incluso arranquen antes de que asuma, en este caso, José Antonio Kast. Para eso, tú necesitas comunicar los contenidos del Plan de Recuperación Territorial hasta el 16 de noviembre, para que voten precisamente los 15 millones de chilenos habilitados para votar. Esa es nuestra apuesta. Ya hemos visto hoy día a estas alturas con todas las encuestas diciendo que se consolida José Antonio Kast en un segundo lugar, acortando la brecha con una candidatura que lleva ya un despliegue, digamos, de varios años. Nos hace ver que en la medida que las personas van conociendo nuestros contenidos, nuestras propuestas, y se van dando cuenta del pulso y de la determinación que tiene José Antonio para enfrentar a las bandas delictuales, efectivamente se va consolidando nuestra posición. Y eso va a terminar coronándose en noviembre. Sí, porque usted decía, en la medida que la gente va conociendo como si fuera nuevo, esta es la tercera vez que va a ser candidato presidencial. O sea, no es nuevo, y ya ha estado varias veces. ¿Qué tiene distinto? La gran novedad que tiene la candidatura de ahora es que tú tienes un equipo de personas detrás, con la claridad total de lo que hay que llegar a hacer. Al punto que, no sé si te has dado cuenta, pero cada vez que instalamos semana tras semana parte de nuestras medidas o damos a conocer parte del contenido de nuestro plan de gobierno, se va generando un debate interesante que va permeando también las candidaturas de las otras partes, porque en el fondo van recogiendo parte de estos contenidos. Eso en sí mismo ya genera un bien desde la perspectiva nuestra, pero es evidente que al final uno va a preferir al original más que a la copia, y la determinación para llevar a efecto eso en alguien que pudo haberlo hecho y no lo hizo, al final se responde por sí mismo. Bueno, hasta en el gobierno en algún momento hablaron de zanja para el tema migratorio, cosa que habían dicho que era una aberración. Hace mucho tiempo nosotros habíamos dicho que había que establecer distancias o, en el fondo, barreras materiales. ¿Por qué? Porque eso te evita la enfrentación persona a persona, policías con el migrante ilegal. Hoy día obviamente que una zanja no es suficiente, hay que dotarla de la tecnología que ha ido avanzando durante los años y tantas otras cosas que nosotros, bueno, ya hemos dado a conocer en el pasado y está a la vista ahí en nuestra red. Usted solía destacar que la candidata Matei bajaba en las encuestas, pero últimamente hemos visto lo contrario, se ha ido afirmando. De hecho, la última encuesta sube. No, tú te estás refiriendo solo a la Academ, pero hay encuestas que se dan a conocer, son estudios más profundos que se dieron a conocer ayer domingo también, y en esos tú ves cómo efectivamente una retrocede y nosotros vamos avanzando. Y se va cortando, digamos, la brecha. Nosotros creemos de que cuando termine la elección primaria de izquierda, consolidándose la candidatura de Carolina Toá, que en el margen es bastante parecida, digamos, a Evelyn Matei. No, pero pueden haber sorpresas, por supuesto, pero más o menos en el fondo se estima que ella debiera ganar. También va a haber una consecuencia importante en las encuestas. Yo creo que podríamos ver si es que después me cobras la palabra o no, pero yo creo que para la inscripción en agosto de las candidaturas ya va a haber cambiado el tablero y vamos a estar liderando nosotros las encuestas. Así ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se puede mantener José Antonio Kast arriba y vigente, sin primaria, sin franja, sin todo lo que implica este periodo? Tal como lo hemos hecho, mientras los candidatos de izquierda van a estar peleándose por quién es más lejano a la actual administración, nosotros vamos a estar comunicando ideas. Esperamos que desde la candidatura de centro-derecha se haga lo mismo, que efectivamente se vaya hacia las ideas, ya no les va a quedar margen para estar planteando el tema de las primarias, que desde el día 1 sabían que nosotros teníamos la claridad y determinación de no hacerla. Y también que avancen, esto sí es muy relevante, porque más allá de la elección presidencial, es fundamental aprovechar la oportunidad que tenemos hoy día de ser mayoría en ambas cámaras. Así como nosotros estamos avanzando, ya tenemos un preacuerdo con los partidos libertarios y social cristiano. ¿Por no ir todos juntos de la oposición en vez de ir en dos listas? No, todo lo contrario, pues el escenario perfecto para nosotros es precisamente ir en dos listas, tal como lo decía hace algunos días Pepe Out, que tanto escuchan en la centro-derecha. Considerando que el otro lado también van a ir divididos. No, y aunque fueran en una, al final el voto marginal que se suma por el hecho de tener el doble o triple de candidatos es superior a haber sumado las fracciones para alcanzar, digamos, un nuevo escaño. Esto quizás les sonó raro en una jerga muy técnica, pero ya lo vivimos en las elecciones, las primeras elecciones de gobernadores, que por la pandemia se ajustaron junto a las municipales.
nos pusimos, y también había elección de convencionales, en las de convencionales nos pusimos de acuerdo y fuimos juntos con Chile Vamos y el Partido Republicano. Y ese mismo día, es decir, las mismas personas que fueron a votar también tenían que votar por concejales y por las otras elecciones que había. En concejales, sumadas las listas que íbamos por separado, en total teníamos 850.000 votos adicionales a los que se lograron con una lista única. Eso se tradujo en que un 20% que habíamos sacado los convencionales se transformó en un 33% de participación. O sea, más claro, echarle agua, el que no lo quiere ver es porque está acomodando, digamos, la estrategia, pero ya, bueno, salió el mismo presidente de la U diciendo que era el mejor escenario, así que yo creo que asumo que no van a insistir ahora con ese discurso porque no tiene ningún sentido. Estamos en esta época todavía preprimaria porque se van a inscribir en algunas horas. Desde Chile Vamos acusan al gobierno de intervenir, de estar pendientes de todo lo que dice la candidata Matei, e incluso de generar minutas desde el mismo gobierno para poder atacarla. ¿Qué le parece eso? Porque además están todos los focos, ellos dicen, en contra de candidata Matei, no de los demás. No, da cuenta en el fondo que el gobierno ya no tiene mucho más que hacer. Efectivamente, la intervención que van a tener, imagínate cómo cuando nosotros nos remontamos a los inicios de los convenios y si es que eso lo relacionamos con las estrategias que les decían tenían que seguir desde sus gurús de España, la verdad es que todo eso apuntaba, digamos, a hacer un trabajo político desde esas esferas, que decir, digamos, para quienes están en autoridades públicas, aprovechando las plataformas. Nosotros hacemos un llamado a que el gobierno se dedique a gobernar, a que nos saque a relucir sus grandes ideas, porque esas evidentemente no tienen mucho destino, pero sí administrar bien. Y aprovecho también de transmitir lo que acabamos de lanzar en una pauta de prensa, que tal como se están viendo las cosas, teniendo a la vista las conversaciones entre el mano derecha del presidente Boric durante muchos años y su madre, que jugaba un rol importante, acá la cosa está bastante podrida. Vamos a hacer una auditoría cuando lleguemos al gobierno, a todas las instituciones públicas, una auditoría que se va a hacer con organismos externos, con empresas externas de relevancia internacional, porque evidentemente que nosotros hemos conocido una parte de estas maniobras que han hecho, quizás el caso puntual que por estos días se comenta, es cómo se empujaba por parte de una senadora la compra de una casa que después se le iba a entregar de vuelta en comodato a la institución de su padre. Y por otro lado, la predisposición de quienes tienen la firma para poder disponer de 1.000 millones de pesos, que eso es lo verdaderamente importante, que se está investigando y que pareciera que este no es un caso aislado, así que tenemos que analizar en detalle cada una de esas cosas y por lo mismo la auditoría que hemos anunciado. Bueno, a propósito de esa filtración del teléfono que estaba siendo escuchado por la PDI en marco de una investigación al ex asesor Miguel Crispi con su madre, el secretario general del Frente Amplio hace algunos instantes nos dijo acá, mi compañera, que aquí ya se está viendo, o pareciera que hay una intencionalidad política con estas indagaciones. ¿Le parece? Porque esto lo sumamos a los dichos de la ministra vocera, que dice que tiene que estar muy bien justificada una escucha telefónica. Yo creo que lo que hay es un interés penal, o sea, lo que se está haciendo es una investigación en donde incluso este audio que se logra a través de una interceptación que había sido autorizada debidamente por los tribunales a la Fiscalía, era porque lo estaban siguiendo o estaban estudiando cuál era la participación que tuvo este señor en el caso Procultura. De ahí aparece esta suerte, digamos, de dato relevante para lo que vendría a ser el tipo penal de tráfico de influencia. Y de ahí, por cierto, tráfico de influencia a una suerte de malversación de fondos o otras cosas en el fondo que se está estudiando desde el otro lado de la moneda, digamos, o sea, desde la otra cara de la moneda. Que vendría a ser de quienes disponen de esos recursos. Pero una cosa es criticar la filtración, que es todo lógico y que todos tienen derecho a criticarlo, porque eso no debería ocurrir independiente de cuál sea el caso, pero acá se está criticando en el fondo la escucha, el procedimiento judicial. Además de la filtración. Es absurdo porque para cualquier persona que entiende estas materias se da cuenta de que en los hechos que se están ventilando, por supuesto que hay un interés sustantivo. Obviamente que todos condenamos las filtraciones, por supuesto. Si eso es evidente. Pero quiere decir que el gobierno ponga en duda esto, porque finalmente acá está el Poder Judicial atrás. Son un choque de poderes del Estado. Es sumamente delicado. Si hay algo que es relevante es dejar a las instituciones ligadas a la Administración de Justicia y evidentemente a hacer las investigaciones propiamente tal, me refiero al Ministerio Público, en el contorno,
digamos, de su autonomía. Si es que hubiera algún tipo de irregularidad, por supuesto que tienen sus acciones también en el ámbito del Estado de Derecho, acciones judiciales que pueden hacer valer, digamos, en tribunales, pero esto de salir cuestionando y debilitando o pretendiendo debilitar la institucionalidad es algo que no solo afecta a este caso en particular, sino que le hace mucho daño a la institucionalidad completa. Ahora, esto en medio de todas estas investigaciones, vamos a ver cómo sigue ese caso. La ex senadora está muy molesta, además, a propósito de la... Sí, pero es una molestia media para la tele, ¿no? Porque me da la impresión de que desde el momento que ella empieza a decir, se está manchando nuestra... Miren ahora, gente de su sector está diciendo de que ella y su entorno eran los que más cateteaban para que se firmara cuanto antes esto, antes que... Yo lo que entiendo de esa intervención es que antes de que sea público y antes en el fondo de que se empiece a cuestionar públicamente que se les habría puesto cuesta arriba. Así todo, habiendo puesto sobre la mesa, ya quedó bastante claro por distintas fuentes a propósito de la comisión investigadora y otras declaraciones que se han dado a conocer, de que la prohibición que recaía en el caso, digamos, de la senadora y de la ministra, era evidente y ellos pretendían, a mi juicio, si es que uno tuviera que hacer la película completa, salvar esa, entre comillas, inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional porque tenían los votos. Imagínate el nivel de perversión de las instituciones que se está tramando si es que esto llegara a ser así. Vaya de esta polémica que probablemente en algún minuto la vamos a quedar de lado. El tema de fondo, que quizás puede ser más doloroso para algunos cuando se habla del legado de Allende. La figura de Allende hasta hace poquitos años era intocable. Nadie podía osar ni siquiera esbozar una crítica de lo que había sido Allende y su gobierno. Pareciera que nos fuimos al otro lado. No siente que o se le perdió el respeto, o se le perdió valoración, o las nuevas generaciones, con cosas además como esta, ¿ha ido cambiando? Si se contara con las herramientas con que se cuenta hoy día. Incluso en alguna cosa la figura de Pinochet superaba a la Allende, cosa que hubiera sido impensado hace algunos años. Si se contara con las herramientas de auditoría y de análisis, no solo por la oposición de turno, sino que por organismos internos, centros de estudio y qué sé yo, me da la impresión que las sorpresas que habrían salido de esos 3 años de gobierno serían realmente insólitas, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy día. Pero habiendo pasado ya 50 años... No, por supuesto, no estoy pretendiendo, digamos, volver atrás, digamos, la cosa. Pero me refiero a que no ve que hay un antes y un después, ahora, a diferencia de lo que ocurría hasta hace poquitos años, con la figura de Allende. Me da la impresión que es la fuerza de los hechos. Pues, sí, y en este gobierno, precisamente. Para una familia que ha vivido toda la vida en función del Estado, por de pronto corresponde éticamente reprochar que se esté haciendo uso de recursos públicos para comprar la casa. Si nadie cuestiona que haya seguidores de Salvador Allende y que consideren que su gobierno fue fantástico y cosas así de ilusas, pero que lo hagan con sus recursos, pues. O sea, ¿por qué tenemos que todos los chilenos respaldar o tener que solventar, digamos, la compra de una casa que por de pronto ni siquiera venía con los bienes que uno esperaría estuvieran disponibles en un museo, si es que lo que se quería era demostrar lo que era su vida cotidiana? Entonces, por donde uno lo mire, es una locura, es un festival de cosas vergonzosas, y yo creo que va a tener que empezar Isabel Allende a cambiar un poco el discurso o simplemente no hablar más en la prensa, porque lo único que hace es desprestigiar más como ella llama, el legado de su familia. Una última cosa para terminar donde empezamos, en la primera vuelta. Algunos dicen, si uno empieza a mirar, obviamente que esto no es aritmética, pero si en vez de ir el candidato Kaiser y José Antonio Kast fuera solo uno, bueno, tendría incluso más probabilidades de ganar, o de ganar en primera, incluso en segunda, a la candidata Matei. ¿Cree que el candidato Kaiser quizás debería bajar o deberían tratar de llegar a un acuerdo? No me corresponde a mí plantear lo que hacen los otros candidatos. Nosotros tenemos un pacto con Nacional Libertario, estamos construyéndolo y ese se construye en base a la confianza, no únicamente lo que se hace en función de la elección parlamentaria, sino que también en las declaraciones. Uno tiene que ser especialmente cuidadoso. Obviamente, ya he tenido la oportunidad de pronunciarme sobre hipótesis y lo único que hacen es generar daño en una relación que es muy importante, se lleve a efecto con la confianza y con la convicción de que cualquiera que no haya estado en los gobiernos, de quienes hoy día conocemos son candidatos, que no haya estado en los gobiernos que nos llevaron a la gran crisis profunda que estamos viviendo hoy día, es una buena noticia que efectivamente pase a segunda vuelta. Y tal como lo hemos dicho con el mismo
José Antonio Kast, Johannes Kaiser, no hay mejor primaria en nuestro sistema que la primera vuelta. Así que a esa es la tarea que nos estamos abocando. Ya, pero Y independiente que fuera él que se bajara o eventualmente José Antonio Kast, ¿no ven que podrían ser más competitivos si fueran con uno? cuando uno mira las encuestas, por supuesto que vemos muy positivo el hecho de que la suma de los dos candidatos de derecha sea más que la Claro. centro-derecha y por crece. O sea, Pero y eso podría asegurarles pasar a segunda vuelta en vez de quizás no. nosotros creemos de que independiente de que no se baje alguno, efectivamente en una primera vuelta una candidatura de derecha que no haya sido responsable de la gran crisis que tenemos hoy día va a pasar a segunda vuelta, y ahí lo que esperamos es que la candidatura de centro-derecha diga con claridad, porque hasta el momento no ha ocurrido, de que se sumaría con fuerza, digamos, a esa candidatura que le va a cambiar el destino a la calidad de vida de los chilenos. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Arturo. Buenas Gracias a ti, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros acá en emol.com.